La atención es un proceso cognitivo que nos permite concentrar nuestros recursos, tanto mentales como sensoperceptuales, en algún estímulo en particular. Entonces, la atención es esa capacidad de poder concentrar a la mente en algún estímulo mientras se ignora lo demás. Cultivar la atención es muy importante porque la atención es uno de los procesos más básicos, tanto cognitivos como afectivos. Por ejemplo, la atención forma parte de lo que sabemos que son las funciones ejecutivas, que son estas funciones que nos permiten recordar, tiene que ver con la memoria, con la capacidad de planear cosas, y todo eso es esencial para cualquier proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Lo que sucede es que esa información entra al cerebro, entra por el tallo, y luego llega a lo que llamamos la amígdala. Entonces tenemos la amígdala y la cubre lo que llamamos la corteza prefrontal, y ahí es donde suceden los procesos cognitivos de memoria, de planeación, etc. Lo que hace el entrenamiento de la atención es fortalecer la comunicación entre la amígdala, que es la que me alerta, y la corteza prefrontal, que es la que puede tomar decisiones conscientes. Entonces, por eso, y como eso se ha medido, digamos, por eso es que ahora la atención es un tema tan importante para introducirlo en la educación. En los seres humanos, nosotros no solo nos estresamos por amenazas reales, sino que además nos estresamos por preocupaciones que nos imaginamos que pueden venir en el futuro, o nos quedamos enganchados a alguna preocupación que estuvo en el pasado. Entonces puede que estemos ya en casa, que estemos a salvo, que lo que sea más importante en ese momento sea estudiar o convivir con la familia o hacer cualquier actividad, pero nuestra mente sigue enganchada con las preocupaciones pasadas o con posibles preocupaciones en el futuro. Entonces, lo que nos permite el entrenamiento de la atención es darnos cuenta de esto, darnos cuenta que ya no estamos en una situación de amenaza y poder generar un proceso que nos haga recobrar la calma y que nuevamente también incluso nuestro sistema nervioso pueda regresar a un estado de balance. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje continuo en el que desarrollamos la capacidad primero de conocernos a nosotros mismos, autoconocimiento. Aprendemos también a regular nuestras emociones y por lo tanto también nuestra conducta, eso es la autorregulación. También aprendemos a tomar decisiones conscientes y autónomas. Es la capacidad de ver a los otros, de tomar la perspectiva de los demás, esto es la empatía, y esto es muy importante porque no solamente sentir empatía hacia los que son iguales a mí, sino hacia las personas de muy diferentes contextos o incluso que considero difíciles. Y finalmente es el desarrollo de la capacidad de colaborar con otros, de trabajar en equipo. Y ahora las investigaciones, por ejemplo, en el campo de la neurociencia, de la psicología cognitiva y de la educación misma, lo que demuestra es que con intervenciones en el aula, desde pequeños podemos desarrollar nuestra capacidad para regularnos mejor, la conciencia de nosotros mismos, la capacidad, por ejemplo, de sentir empatía no solamente por las personas cercanas, sino por personas de otros contextos y que incluso son muy diferentes a mí, la capacidad también para colaborar con otros y de tomar decisiones autónomas. Entonces, sabemos que es importante porque predice mejor aprendizaje, desempeño académico, éxito en la vida en general, y además sabemos que sí se pueden desarrollar con intervenciones en el aula. Las emociones son procesos que suceden cuando nosotros vemos que hay algo importante que está sucediendo para nuestra vida. La palabra emoción viene del verbo latín emovere, y son estos procesos que activan una respuesta fisiológica, activan también un proceso mental, empiezo a tener pensamientos relacionados con la emoción y finalmente me llevan a una acción o a una conducta. Y algo muy importante de las emociones es que se activan cuando yo valoro la importancia de esa situación. Imaginemos, por ejemplo, que estamos estudiando, no sé, a lo mejor alguna poesía o algo de una pieza de literatura. Y si esta actividad nos genera entusiasmo, entonces es mucho más probable que pongamos atención y que nos involucramos realmente en esa tarea, ¿verdad? Sin embargo, si al leer eso, por ejemplo, me siento completamente aburrida o no encuentro el interés, pues no es tan fácil involucrarme en ese proceso. Por otro lado, si por ejemplo a mí me genera ansiedad o me genera miedo hacer un problema de matemáticas y mucho más quizá
pasar al frente al pizarrón a resolver un problema de matemáticas, entonces lo que sucede es que este miedo, y eso está muy estudiado, impide, bloquea o nubla mis capacidades cognitivas. Ya no tengo todas mis capacidades de planeación, sino simplemente estoy pensando en una modalidad de sobrevivencia. O huyo, o ataco, o me paralizo. Entonces, si a mí realmente me aterra estar frente al pizarrón resolviendo algo de matemáticas y me gana la emoción, literalmente se corta la conexión con mi capacidad de planear. Y aunque yo haya estudiado, aunque yo me sepa la respuesta, no voy a poder acceder a ella en ese momento, porque mi cuerpo y mi cerebro están en una reacción de solamente sobrevivencia. Entonces, por eso es tan importante que, por ejemplo, los maestros podamos identificar esas situaciones y podamos brindar herramientas a los jóvenes, a los niños, para que identifiquen, ¿no? Estoy en una situación, sí, tengo miedo, pero no hay problema, porque tengo un maestro que me apoya, porque conozco la respuesta, porque puedo hacer una técnica de regulación emocional y puedo regresar a mi estado en balance y puedo otra vez acceder a todos mis recursos cognitivos. Y hoy sabemos que con entrenamiento puedo hacer nuevos caminos en mi cerebro que me permiten actuar de otra manera. Entonces, los mejores momentos, por supuesto, son en algunos momentos de la infancia, por ejemplo, entre los 4 y 6 años hay una ventana de oportunidad donde se hacen muchas conexiones en el cerebro. También es así en la adolescencia, por ejemplo, en la etapa de secundaria, pero de hecho esto sucede a lo largo de toda la vida. Entonces, no importa la edad que tengamos, la educación socioemocional es una tarea de vida.